A esta hora nos vamos directamente a la sede de Naciones Unidas en Nueva York. Palabras del canciller de Cuba, Bruno Rodríguez. Y el alcance político de su presidencia nos hicieron avanzar en el propósito de devolver a esta asamblea todos sus poderes y constituirán una obligada referencia en el futuro. Con su ejemplo, ha quedado más claro que reformar a las Naciones Unidas es democratizarlas y acercarlas a los pueblos. Desde que se celebró el debate general hace un año, han ocurrido acontecimientos significativos en la escena internacional. El cambio climático es más perceptible y peligroso. La crisis económica adquirió carácter intenso y global. Creció la exclusión social. Sin embargo, la comunidad internacional reaccionó con profundo optimismo al cambio de gobierno en Washington. Parecía que terminaba una etapa de extrema agresividad, unilateralismo y arrogancia en la política exterior de ese país y quedaba hundido en el repudio el infame legado del régimen de George W. Bush. Como en esta misma sala pudo apreciarse, el discurso novedoso y conciliador procedente de la Casa Blanca concita amplia esperanza y sus reiterados mensajes de cambio, diálogo y cooperación han sido bienvenidos. Desafortunadamente, el tiempo transcurre y el discurso no parece sustentarse en hechos concretos. El discurso y la realidad no coinciden. Lo más grave y peligroso de esta nueva situación es la incertidumbre sobre la capacidad real de las actuales autoridades en Washington para superar las corrientes políticas e ideológicas que bajo el mandatario anterior amenazaron al mundo. Los grupos neoconservadores que colocaron a George Bush en la presidencia, promotores del uso de la fuerza y la dominación, al amparo del descomunal poderío militar y económico estadounidense, responsables de crímenes que incluyen la tortura, el asesinato y la manipulación del pueblo norteamericano, se han reagrupado rápidamente y conservan inmensos resortes de poder e influencia contrarios al cambio anunciado. No se ha cerrado el centro de detención y tortura en la base naval de Guantánamo, que usurpa territorio cubano. No se ha producido la retirada de las tropas de ocupación en Irak. La guerra en Afganistán se expande y amenaza a otros estados. En el caso de Cuba, que ha sufrido la agresión de Estados Unidos durante medio siglo, el nuevo gobierno anunció el pasado abril medidas para suprimir algunas de las acciones más brutales de George W. Bush, que prohibían los vínculos de los cubanos residentes en los Estados Unidos con sus familiares en Cuba, en particular la posibilidad de visitarlos y de enviarles ayuda sin limitaciones. Estas medidas constituyen un paso positivo, pero extremadamente limitado e insuficiente. El anuncio incluyó la autorización para que empresas estadounidenses realicen determinadas operaciones de telecomunicaciones con Cuba, pero no se han modificado otras restricciones que impiden su aplicación. Tampoco hay signos de que el gobierno norteamericano se disponga a poner fin a la práctica inmoral extendida en los últimos días de robar fondos cubanos congelados en bancos norteamericanos y otros bienes al amparo de órdenes de jueces venales que violan sus propias leyes. Lo esencial es que el bloqueo económico, comercial y financiero contra Cuba permanece intacto. El presidente de los Estados Unidos, pese a la existencia de leyes como la Helms-Burton, conserva amplias facultades ejecutivas como las licencias, mediante las cuales podría modificar la aplicación del bloqueo.
Si existiera una verdadera voluntad de cambio, el gobierno norteamericano podría autorizar la exportación de bienes y servicios cubanos a los Estados Unidos y de los Estados Unidos a Cuba. Podría permitir a Cuba adquirir en cualquier parte del mundo un producto que contenga más de un 10% de componentes o tecnología de los Estados Unidos, con independencia de su marca u origen. El Departamento del Tesoro podría abstenerse de perseguir, congelar y confiscar las transferencias de terceros países en dólares estadounidenses y otras monedas dirigidas a entidades y nacionales cubanos. Washington podría suspender la prohibición a embarcaciones de terceros países de atracar en puertos de los Estados Unidos hasta 180 días después de haber tocado un puerto cubano. Podría también suspenderse la persecución por parte del Departamento del Tesoro a las empresas y entidades financieras que comercian y operan con Cuba. El presidente Obama podría permitir a los ciudadanos estadounidenses, mediante licencias, viajar a Cuba, único país del mundo que se les prohíbe visitar. El informe a esta asamblea del secretario general de las Naciones Unidas cuenta con ejemplos abundantes. En el año 2009 se han registrado numerosas acciones para multar, confiscar y entorpecer transacciones cubanas y de terceros países hacia Cuba. Según informa el propio Departamento del Tesoro, desde enero de este año, casi la mitad del dinero recaudado por su Oficina de Control de Activos Extranjeros, OFAC, provino de las sanciones aplicadas a empresas estadounidenses y extranjeras por supuestas violaciones del bloqueo económico contra Cuba. El hecho cierto e indiscutible es que el nuevo gobierno de los Estados Unidos permanece sin atender el reclamo abrumador de la comunidad internacional expresado en esta Asamblea General año tras año para que se ponga fin al bloqueo contra Cuba. Hace 2 semanas, el presidente Obama notificó a los secretarios de Estado y del Tesoro, contra lo que reflejan todas las encuestas de opinión de los norteamericanos, que, cito, es de interés nacional mantener las sanciones económicas contra Cuba bajo la Ley de Comercio con el Enemigo, aprobada en 1917 para enfrentar situaciones de guerra y que únicamente se aplica a Cuba. El bloqueo de los Estados Unidos contra Cuba es un acto de agresión unilateral al que se debe poner fin de manera unilateral. Señor presidente, desde hace muchos años Cuba ha expresado su disposición a la normalización de relaciones con los Estados Unidos. El pasado 1 de agosto, el presidente Raúl Castro Ruz reiteró públicamente la disposición de Cuba de sostener con Estados Unidos un diálogo respetuoso, entre iguales, sin sombra para nuestra independencia, soberanía y autodeterminación. Acotó que debemos respetar mutuamente nuestras diferencias y que no le reconocemos al gobierno de ese país, a ningún otro, ni a conjunto de estados alguno, jurisdicción sobre nuestros asuntos internos. El gobierno de Cuba ha propuesto al gobierno de los Estados Unidos como temas esenciales que considera necesario abordar en un eventual proceso de diálogo dirigido a mejorar las relaciones, el levantamiento del bloqueo económico, comercial y financiero, la exclusión de Cuba de la espuria lista de países terroristas, la abrogación de la ley de ajuste cubano
y la política de pies secos, pies mojados, la compensación por daños económicos y humanos, la devolución del territorio ocupado por la base naval de Guantánamo, el fin de las agresiones radiales y televisivas desde los Estados Unidos contra Cuba y el cese del financiamiento a la subversión interna. Un tema esencial en esa agenda es la liberación de los 5 antiterroristas cubanos que sufren desde hace 11 años injusta prisión en los Estados Unidos. El presidente Obama tiene las prerrogativas constitucionales para ponerlos en libertad como actos de justicia y de compromiso de su gobierno contra el terrorismo.